Los países que no tienen salida al mar tienen una gran desventaja, ya que están separados del comercio internacional. Es cierto que hay muchas otras maneras de transportar cosas, como trenes, aviones, camiones o palomas mensajeras, pero ninguna de estas alternativas son tan baratas como usar un barco. Por todas estas razones que hemos comentado, los trenes son los subcampeones de eficiencia, porque su locomoción de acero sobre acero ofrece muy poca fricción, por lo que una vez se ponen en marcha les cuesta muy poco continuar, pero siguen perdiendo frente a los buques de carga y requieren mucha más infraestructura para hacerlos funcionar. Estos también se convierten en mucho más difíciles de implementar si esta línea de tren necesita abarcar múltiples estaciones para beneficiarse del comercio global. Los beneficios de este tipo de transporte muestran resultados realmente creíbles, pero quizás que no esperas. Si quisiera llevar solo un contenedor de envío estándar de 40 pies desde el Reino Unido hasta Australia, pagarías una tarifa de envío minorista de alrededor de 220 libras, unos 2.600 euros. Parece caro, pero estos contenedores son extremadamente grandes. Por otro lado, si quisieras enviar ese mismo contenedor del Reino Unido a Suiza, costaría 3.100 libras, es decir, 3.600 euros, a pesar de que Suiza está 20 veces más cerca. Un barco puede navegar directamente de Reino Unido a Sydney o trabajar a través de rutas de envío populares, pero el contenedor con destino a Suiza tendría que volar o ser transportado en la parte trasera de un camión. Claro, estas son las tarifas minoristas y los principales exportadores tienen acuerdos con compañías navieras, y es probable que los márgenes sean más amplios en ofertas al por mayor que en este ejemplo de único contenedor. Esto puede determinar la economía de las naciones. Si un país sin litoral quisiera competir en precios por productos manufacturados, no solo tendría que hacer productos más baratos que sus competidores, sino que tendría que producir artículos más baratos después de los gastos de transporte de componentes y de los productos terminados. Lo que esto significa es que la fabricación de bajo costo no es realmente una opción para estos países, lo cual es un fastidio porque la fabricación de bajo costo ha sido el motor de las naciones para dar el salto de subdesarrollado a desarrollado, sacando a millares de personas residentes de la pobreza en todo el mundo en las últimas décadas. Por supuesto, para naciones como Suiza en realidad no importa, porque la mayoría de su economía se basa en avanzados servicios financieros, que no necesitan ser cargados en contenedores de transporte, y para los pocos productos que hacen la fabricación es tan valiosa que los costos de envío son irrelevantes. Pero para un país como Mongolia, una red marítima sería una ayuda bestial. Sin embargo, este status quo ha sido mayormente desafiado por las consecuencias de la pandemia. El comercio internacional ha caído drásticamente a medida que las naciones se separan para cerrar fronteras y la demanda de los consumidores se cae en todo el mundo. También ha habido medidas extremas para las empresas que operan una flota tanto de barcos de carga como de pasajeros, porque absolutamente nadie se subirá a un crucero en estos días. Esta caída de la demanda ha significado que se muevan menos contenedores, lo que requiere una flota de menor y más pequeños barcos para moverlos. Recuerden que los barcos más pequeños están lejos de ser ideales para compañías navieras. Un respiro ha sido que los costos del petróleo durante este año han sido extraordinariamente bajos. Esta siendo una gran victoria para las compañías navieras por dos razones. Para empezar, número 1, se compensa una buena parte del costo de usar buques más pequeños y menos eficientes, con cargas más pequeñas, pero también ha proporcionado una fuente de ingresos muy extraña. Tal vez recuerdes que a principio de este año el petróleo y su cotización cayeron en valores negativos, y eso significa básicamente que el mundo tenía demasiado petróleo, pero ningún lugar para guardarlo antes de la fecha de vencimiento arbitraria determinada por los derivados que impulsan el mercado del petróleo. O dicho de otra manera, el mundo necesitaba un lugar para mantener su petróleo, y los petroleros son genios en esto. Los especuladores astutos alquilaron espacios en estos petroleros, es decir, pagaron para comprar petróleo, hicieron navegar los barcos en círculos durante un mes y luego, cuando los precios ya estaban establecidos, vendieron el petróleo al mercado donde lo compraron. Obviamente esta fue una estrategia muy rentable pero muy arriesgada para especuladores de materias primas, y fueron días de ingreso libre de riesgos para las compañías navieras a las que pagaron para hacer efectivamente lo que iban a hacer de todos modos con sus barcos, que era prácticamente nada. Ahora bien, esta pequeña victoria fue genial y todo, pero fue de corta duración.
Los precios del petróleo se estabilizaron a niveles más razonables, pero la demanda de buques no hizo lo mismo. Todo esto ha llevado a empresas a tomar decisiones difíciles. En tiempos de incertidumbre económica, los gobiernos entregan un estímulo que tiene como objetivo suplir el déficit de abasto de los consumidores con dinero público. La esperanza de estos proyectos es que pueden mantener el empleo, los ingresos y la calidad de vida en épocas de crisis económicas. Estos proyectos de ley de estímulo también pueden lograr algunos efectos secundarios saludables. Por ejemplo, Estados Unidos utilizó este estímulo para sostener comparaciones que podrían ser útiles una vez la economía se recupere. Australia utilizó su gasto fiscal para seguir sosteniendo un mercado inmobiliario que definitivamente no terminará mal, y hay historias similares para la mayoría de los países desarrollados de todo el mundo. Sin embargo, en medio de los titulares de rescate de millones de dólares y preocupaciones de flexibilización monetaria cuantitativa, la gente ha pasado por alto que China está haciendo algo muy similar, aunque con un poco más de planificación anticipada. El gobierno chino está gastando cientos de miles de millones de dólares en estímulos al igual que los otros países, pero este estímulo viene en forma de gasto en infraestructura, lo cual a simple vista es un gran movimiento muy inteligente. El estímulo de infraestructura simplemente es fantástico, da trabajo a personas como obreros, ingenieros, comerciantes, da dinero a los proveedores locales y al mismo tiempo tiene la ventaja de haber producido un puente o puerto ferroviario marítimo que continuará proporcionando capacidades industriales en el futuro. Pero a pesar de ser una estrategia muy inteligente, gastar en todos esos proyectos de infraestructura requiere una gran cantidad de materiales, específicamente metal. La demanda de China para facilitar esos desarrollos de infraestructura ha sido tan fuerte que ha aumentado el precio del hierro en más de 300%, de donde estaba hace solo 5 años. Este aumento de los precios del mineral de hierro se ha visto acelerado por la reducción de un suministro de naciones como Australia, que ha estado luchando para declarar bloqueos, lo cual significa que muchos de sus mineros no pueden ir a trabajar. Ahora bien, los precios de los productos básicos están en constante subida. ¿Y qué tiene que ver eso con los barcos?, me preguntarás. Bueno, los barcos están hechos de acero, y el dinero que recibirá la naviera por desguazar sus barcos están al punto más alto en casi una década, por lo que estas empresas tienen la opción de: número 1. Resistir y seguir pagando millones de dólares al año en costo de tripulación, seguros, tarifas de tráfico, combustible en buques que pueden o no volver a trabajar a plena capacidad dentro de los próximos años. O la opción número 2, desecharlos en un solo día y ganar dinero con ello. Desafortunadamente, por todas estas razones mencionadas anteriormente, el mercado de barcos de segunda mano está más débil que el mercado de chatarra, por lo que está empezando a aparecer una opción bastante convincente y cada vez más empresas deberán ejercerlo. Lo que está haciendo es desguazar su flota, comenzando con los más viejos, con la esperanza de que así puedan reducir sus gastos generales mientras le da una inyección de efectivo que pueda usar para hacer frente a la pandemia, o incluso para invertir en la próxima generación de barcos más eficientes. Obviamente es una apuesta. Si el mundo volviera a la normalidad mañana, sería un movimiento terrible vender una nave perfectamente operativa por un precio de chatarra. Pero desafortunadamente para muchas empresas se está convirtiendo en una decisión que están obligadas a tomar para no llegar a la bancarrota o a la quiebra. Pero con cada vez menos barcos para transportar, ¿qué significa esto para el futuro del comercio mundial? Una flota de la marina mercante más pequeña puede ser muy bien un factor de aceleración en el impulso para que las naciones sean cada vez más autosuficientes. Si 2020 demostró algo, es que si las cosas van para bien o para mal, esto será para bien o para mal para todo el mundo. La conversación de esta autosuficiencia será que el comercio global permite a los países aprovechar su ventaja competitiva. Esa ventaja podría ser la producción de petróleo en los Emiratos Árabes Unidos, coches de lujo en Alemania o fabricación de bajo costo en China. Si alguno de estos países es obligado a incursionar en la industria de sus pares, o harían un trabajo muy terrible o producirían bienes que son prohibitivamente caros. El comercio global ha permitido que las naciones se concentren en lo que hacen bien a costa de ser un poco menos autosuficientes. Con el tiempo, el cambio de la autosuficiencia o la cooperación ha sido siempre positivo. Quiero decir, imagínate si tuvieras que producir por ti mismo todo lo que una vez necesitaste.
Parece como si esa fuera la forma en que apuestan las grandes cantidades de dinero, pero en realidad es demasiado difícil de decir. El naufragio de barcos es un gran caso de estudio sobre que no hay nada en la economía global que ocurra de forma aislada. Aquí te lo voy a resumir en pocas palabras si es que te quedaste hasta este punto. Es muy sencillo, de hecho, el déficit de demanda en Estados Unidos significa que haya menos contenedores de carga en Japón, el cual fabrica buques de carga inútiles para transportar las materias primas a China, que utilizan para proyectos de infraestructura, con lo que tratan de sostener el déficit de demanda de Estados Unidos. Como puedes ver, es simplemente una rueda que está completamente rota. Dime tú, ¿qué harías si tuvieras una empresa de cruceros? Si mañana o pasado la situación ya se acaba o no, tú no lo sabes. ¿Qué harías? Si te llevan al límite a tu empresa, pues simplemente te declararías en quiebra, venderías todo, irías a vender como chatarra barcos que valen millones de dólares. ¿Qué es lo que harías como empresario, como empresaria? Es algo muy fuerte. Por ejemplo, los restaurantes no podían pagar su alquiler y tenían que decidir o sacar un préstamo o hacer algunos malabares, vender algunas cosas para poder mantener su negocio esperando que reabran en unos 3-4 meses. Entonces esas personas que hicieron esa apuesta pues mantenieron sus negocios en la gran mayoría por lo que es delivery, porque eso causó que 3-4 meses más no estuvieran cerrados los restaurantes. La gente tenía que comer y se consideró en algunos países que el delivery era de primera necesidad para que no haya aglomeraciones, etc. Entonces esto es muy importante tener en cuenta. Estos temas, por ejemplo, de los buques son muy importantes porque obviamente las importaciones, las exportaciones que se hacen por este medio también nos incumben a todos los países. Una caída global de este sector de la economía puede causar una situación muy crítica en todos los países del mundo. Entonces, lo que pasa en Estados Unidos, lo que pasa en China, afecta a tu país. No es que me importa lo que pasa en China. Yo vivo en Latinoamérica. Yo soy latino de corazón. Estás en un error. Importa mucho. La mayoría de las cosas que estás usando en tu casa, la mayoría han sido producidas en China. Y si eres un purista que vive en una cueva y simplemente se fija justamente made in China, no voy a comprar esto, made en Estados Unidos o en algún, pero China no. Pues bueno, pero China obviamente hace las cosas más baratas y seguimos dependiendo. La guerra comercial de Estados Unidos y China te tiene que importar. Te tiene que importar porque va a causar problemas en el dólar. Problemas en el dólar es mundial, entonces va a causar que la economía caiga. Es muy importante que sepas este tipo de cosas, que no está aislado a ese país. Estados Unidos y China son economías mundiales, entonces lo que pase con ellos te puede afectar. Lo que pase, por ejemplo, con Venezuela, lo que haya pasado con Venezuela no le afecta a Bolivia, no le afecta a Perú, en su gran mayoría obviamente. Por algún lado le afectará, pero en su gran mayoría no le afecta. Pero Estados Unidos y China son completamente diferentes. Entonces tienes que tener cuidado. Si quieres saber más sobre estos temas, pues simplemente dale un puñete en la cara a este tipo sí. Y acá te voy a dejar una lista de reproducción sobre las crisis anteriores de 1929, 2000, 2008, 2021 y cómo se forma un gráfico interesante a 2022, 2023. También un video que te puede interesar. Conmigo hasta el día de hoy les mando un abrazo y que tengan un reparador descanso. Buenas noches.